Cordial saludo. En el presente video vamos a iniciar las explicaciones necesarias para que los estudiantes de la media técnica puedan trabajar un ejercicio que consiste en desarrollar un algoritmo que solicite un número y determine si ese número es primo o no. Pues básicamente tenemos acá un cuadro donde tenemos los números del 1 al 100, donde con el color rojo están marcados los números que son primos y con color amarillo los que no lo son. Entonces, para poder realizar el ejercicio, lo primero que se debe tener claridad es que es un número primo. Entonces veamos desde el punto de vista matemático la definición de número primo. Entonces un número primo en matemáticas es un número natural mayor que 1, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el número 1, o sea la unidad. Para entender esto de una forma más, digamos, más didáctica, dice únicamente dos divisores, ¿no? Vamos a tomar el número 4, número natural. ¿Cumple que es mayor que 1? Sí, es mayor que 1. Entonces, para poder evaluar o determinar si ese número es o no primo, lo que tenemos que hacer es divisiones desde el número 1, o sea, dividir este número que hemos seleccionado por 1, por 2, por 3, por 4, ¿sí? Hasta llegar al número, y evaluar la cantidad de divisores que cumplen la condición de exactitud. Entonces veamos, pues vamos a hacer la división de 4 en 1. 4 dividido 1, ¿sí? 4 por 1, 4, a 4, 0. Ya llevamos un residuo en 0. O sea que este es un divisor exacto. Dividamos el 4 entre 2, también se cumple. ¿Sí? 2 por 2, 4, a 4, 0, ahí es exacto también, van dos divisores, hasta ahí sería primo, ¿cierto? Pero miremos qué pasa cuando hacemos 3, 4 dividido 3, nos da un residuo de 1, por 1 por 3, 3, a 4, 1, entonces ya hay un residuo que es diferente de 0, hasta ahí todavía el número se podría considerar primo. Pero miremos la última división, 4 dividido 4. 4 dividido 4 nos da 1 por 4, 4 a 4, 0. Entonces tenemos 1, 2 y 3 divisores exactos. ¿Qué se puede concluir? De que este número 4 no es primo. ¿Ya? Porque tiene 3 divisores exactos. Para ser primo debe cumplir solamente, o sea, debe cumplir que sea únicamente dos divisores exactos. Entonces veamos otro ejemplo, tomemos otro número aleatoriamente, por ejemplo el 7. Significa que debo hacer divisiones de ese número entre 1, 2, 3 hasta el número, hasta 7. Y luego evaluar los residuos, ¿sí? Los residuos. El residuo es realmente el que me indica, es el indicador que determina si es o no primo el número. Entonces, 7 dividido 1 nos da 7 por 1, 7, a 7, 0, va 1 exacto. 2, 7 dividido 2, 3 por 2, 6, a 7, 1, no cumple. Dividido por 3, 2 por 3, 6, a 7, 1. 4, 1 por 4, 4, a 7, 3. 5, 1 por 5, 5, a 7, 2. 6, 1 por 6, 6, a 7, 1. Hasta el momento tenemos un solo divisor exacto. Veamos qué pasa con la última posibilidad. 7 dividido 7, 1 por 7, 7, a 7, 0. Entonces mire que tenemos, si revisamos los residuos, solamente hay dos que cumplen la condición de ser exactos,
¿sí? O sea, el residuo es 0. O sea, son divisores exactos y son 2 y únicamente 2. Eso significa que el número 7 es un número primo. Esa es la explicación matemática con la que se puede determinar o concluir si un número es o no es primo. Entonces creo que pueden practicarlo hacer la experiencia con más números, y obviamente pues ustedes van a poder determinar esa condición de ser o no ser primo. Entonces ahora hablemos en Scratch. En Scratch necesitamos hablar del módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo es el residuo. Es decir, si yo me devuelvo estos que están marcados, los residuos de las divisiones, es lo que yo diría en Scratch se llama módulo. ¿Y cómo se obtiene? Entonces, en Scratch hay un bloque que se llama módulo, que uno dice, en el primer parámetro coloca el valor del número que voy a evaluar, y en el otro parámetro colocamos el valor por el que se va a dividir, y este módulo, este bloque nos devuelve el valor del residuo. O sea, el módulo es el residuo. Calcula el residuo de una división. Veamos unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, 28 dividido 4 sería 7 por 4, 28, a 28, 0. Entonces, en Scratch se escribiría así: 28 dividido 4, que eso acá nos devolvería el valor de 0. O sea, el residuo. Otro ejemplo: 13 dividido 5. Entonces, ¿cuál es el módulo o residuo de esa división? Entonces, usando el bloque, le decimos 13. ¿Cuál es el módulo? Cuando lo divida por 5, entonces me va a arrojar el número 3. Bien, básicamente eso es los elementos que se requieren para ya poder comenzar a ir pensando en el algoritmo. Sin embargo, vamos a repasar unos bloques en particular que vamos a utilizar en el desarrollo de el algoritmo que determine si cualquier número es o no es primo en Scratch. Entonces vamos a hablar de las categorías. Hay una categoría que es la categoría de control, otra categoría de operadores y otra de sensores. Entonces de esos estamos extrayendo algunos que vamos a necesitar trabajar en este ejercicio. Entonces acá tenemos dos estructuras cíclicas, ¿sí? Donde dice que se va a repetir todo lo que todos los bloques que estén aquí en el interior de este bloque se van a repetir. ¿Cuántas veces? El número que se determine aquí de veces. Ese es el bloque, es uno de los bloques de control que se llama repetir. Y acá hay otro que se va a repetir, también es cíclico, pero hasta que se cumpla un condicionamiento, ¿sí? Entonces esos son dos bloques de control importantes. El otro es detener todo, o sea, parar todos los procesos cuando se requiera. En los operadores pues hay varios, sin embargo vamos a hablar específicamente del bloque, el operador de la división, donde se coloca un valor dividido el otro y nos devuelve el valor de la división. Hay otro bloque dentro de los operadores, hay otro que me permite determinar condiciones donde se pregunta si algo es igual a, por ejemplo en este caso colocamos 50, pero podría ser algo igual a 20, a 15, a lo que se requiera. Y tenemos el bloque de módulo que lo acabamos de explicar, donde nos devuelve el residuo de una división, donde el primer valor que hay acá es el número que voy a dividir, y acá el número por el que voy a hacer la división. Nos devuelve el residuo o módulo. Y por último, pues hay un bloque de sensor que es bastante interesante, donde se le pregunta en la pantalla, o sea en el escenario, se le brinda la posibilidad de cuestionamiento, de pregunta al usuario, que le pregunta algo y queda esperando una respuesta que es almacenada en un contenedor o un contenedor llamado respuesta.
Si escribo ¿cuál es tu nombre? Digo Héctor. Entonces ese Héctor, esa cadena de caracteres queda guardada en este contenedor llamada respuesta. Bien, con esos elementos ya podemos pensar en desarrollar el algoritmo que permita capturar un número y determinar si es primo o no. Después de que lo evalúa, pues sería interesante saber si la persona desea continuar evaluando otros valores o sencillamente quiere terminar el proceso, finalizar el proceso de evaluación. Esto lo vamos a ver a continuación en detalle en el editor de programación de Scratch y usando obviamente el escenario que permite mostrar la ejecución de dicho algoritmo. Bien, vamos a explicar cómo sería el algoritmo para poder evaluar que un número sea primo o no. En el escenario de Scratch hemos dispuesto de tres objetos. Un GIF animado, que es el profesor. Ahorita vamos a hacer una explicación en detalle de este GIF porque pues, él tiene movimientos, y entonces en Scratch hay que hacer pues una rutina muy sencilla para activar ese movimiento, pues teniendo en cuenta el movimiento que se logra a través de los fotogramas. Tenemos otra imagen, otro objeto que va a ser el tablero, donde sobreponemos un cuadro donde están los números primos. Los que están con color rojo, habíamos mencionado, son números primos, y los que están en color amarillo no. Para ello acá vemos unas variables, ahorita las vamos a explicar en detalle. Entonces, ten en cuenta estos tres objetos. Vamos a explicar uno por uno. El primero que vamos a explicar es el profesor, el objeto llamado profesor, que tiene varios disfraces. Tiene exactamente 6-7 disfraces. Entonces, si uno se mueve a través de ellos, va cambiando la posición de la misma imagen. Es decir, es la misma imagen en diferentes posiciones. Entonces, al sobreponer una sobre otra, da la sensación de movimiento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a ir a código. Entonces, el código es este. Cuando se toque el evento de la banderita, se le haga clic a la banderita verde, se creó acá un código con una estructura repetitiva por siempre. Va a estar repitiendo esto eternamente, donde va a cambiar, dice siguiente disfraz. Entonces va a comenzar desde el primero hasta el último y va a hacer cambios, y en medio de cada uno de esos cambios va a haber una espera de 0.05 segundos. Entonces por eso se ve la sensación de movimiento como se aprecia en el lado derecho del video. Bueno, ese realmente no tiene mayor complique, es muy sencillo. Para poder trabajar el algoritmo que pretendemos, hay que definir unas variables, crear unas variables. Las voy a mencionar y luego explico para qué es cada una. Cuenta residuos, división, la variable i, la variable número, la variable residuo y la variable termina. Ustedes ven en el escenario que yo leí varias variables, pero no están todas en el escenario, están solamente las que están con el chulito allí. Entonces uno las puede activar y desactivar del escenario acá, donde se encuentran los bloques de las diferentes categorías. Entonces, pues dejé esas tres, aunque las otras las vamos a usar dentro de la lógica que vamos a explicar. Pero dejé esas tres porque esas son las más dicientes para percibir si se cumple o no se cumplen la lógica que vamos a desarrollar. En la parte de abajo aparecen pues los bloques a raíz de la creación de las variables.
los bloques a cada lugar con unos valores iniciales, ¿sí? En este caso, cuenta residuos. Vamos a hablar para qué vamos a utilizar cada una de ellas. Vamos a hacer una serie de un ciclo, unos ciclos repetitivos. O sea, cuando hablo de ciclos porque son repetitivos o bucles que de divisiones. Entonces necesitamos guardar las divisiones y para ello necesitamos un número que vamos a digitar y esa división nos da un residuo. También necesitamos guardarlo. Y a su vez, dependiendo de una condición, vamos a tener que contar sí o no ese residuo. Entonces, por esa razón, requerimos estas variables. Ahorita en el desarrollo de la lógica lo vamos entendiendo mejor. Y la variable i va a ser una variable que nos va a servir para inicializar las divisiones. Ok, veamos cómo sería eso. Acá ya vamos a trabajar sobre la lógica que hemos desarrollado en el editor de Scratch, la parte de programación, en el objeto cuadro, o sea, donde están los números, ¿sí? Allí escribimos la lógica. Entonces, es bastante larga, o digamos larga no, sino que no cabe en pantalla, entonces la voy a dividir también por un tema de facilitarle la comprensión al estudiante. La dividí en tres sesiones, digámoslo así. Entonces vamos a mirar la primera parte. Hay una variable importante que se llama la variable terminal. ¿Por qué vamos a usar la variable terminal? Pues se supone que vamos a hacer esto cíclicamente, pero necesitamos no quedarnos allí de forma indefinida, sino tener la posibilidad de que cuando se desee terminar el proceso, podernos salir del ciclo y finalizar la evaluación que estamos haciendo. Entonces, hemos creado una variable termina a la cual le asignamos el valor de no. O sea, inicialmente va a terminar, no quiero terminar todavía. Y hacemos un ciclo. Esta estructura repetitiva está funcionando así, desde aquí hasta el final, dos bloquecitos antes del final de la lógica. O sea, cubre la mayor parte del algoritmo. Y va a estar repitiendo hasta que terminar sea igual así. O sea, cuando digiten en alguna parte que le pregunten, ¿deseamos terminar? Y digamos que sí, entonces se sale de todo este ciclo y finaliza. Entonces, como inicialmente dice que termina no, entonces ingresa al ciclo e inicializa las variables que ya hemos mencionado. Le da el valor a número de 0, a residuo le asigna 0, a división le asigna 0, a cuenta residuo le asigna 0 y a la variable i, ojo acá, le asigno el valor de 1. Ya vamos a ver para qué. Acá en la primera explicación que hice hablábamos del manejo de un sensor donde se hace permite hacer preguntas y esperar una respuesta que la guarda en una variable respuesta en un contenedor llamado respuesta. Si miramos la ejecución de la lógica hasta ahí, ocurriría algo como esto. A lo primero la bandera verde va a preguntar número de evaluar, que es esto que está acá. Y este bloque da origen al contenedor respuesta. Esto que ven aquí es lo que llama respuesta, lo que conoce el chulito. La persona tiene, el usuario del programa tiene la posibilidad de digitar, en este caso vamos a digitar el número 4, para ver si 4 a 4, según el cuadro, no es primo. Vamos a ver si es verdad. Entonces, hasta acá la lógica lo único que haría es inicializar las variables y preguntar el valor, el número a evaluar, que es lo que ustedes están viendo aquí en el escenario. Entonces, ese valor de esa respuesta lo guardamos en la variable número. Dar a número el valor de lo que acabaron de digitar, o sea, en este caso 4. Bien, creo que hasta ahí no hay problema. Vamos a recordar lo de los números primos. Número primo en matemáticas es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y la unidad. Sí, únicamente dos. Entonces, para poder hacer eso, para poder confirmar eso, esto ya lo hemos explicado en la primera parte
del video, hacemos divisiones de este valor, del valor que yo quiero evaluar. Desde el número 1 comienzo a hacer, divido el valor que vamos a evaluar desde 1, luego por 2, luego por 3 y luego por 4. O sea, desde 1 hasta el mismo número que quiero evaluar. Entonces serían algo así: 4 dividido 1, 4 dividido 2, 4 dividido 3, 4 dividido 4. Y en ese proceso estamos verificando el residuo. Vamos contabilizando, contando los residuos. Este contador de residuos igual a 0, sí, va 1. Contador de residuos es igual a 0, sí, van 2. Contador de residuos es igual a 1 más, serían 3. Recuerden, únicamente pueden ser 2. Eso significa que este número 4 no es primo. Tomemos otro valor, en este caso tomemos el 7 y hacemos divisiones desde el número que quiero evaluar hasta el número 7. 1 dividido 2, perdón, 7 dividido 1, 7 dividido 2, 7 dividido 3, 4, 5, 6 y 7. Y observamos el residuo de esas divisiones, o sea, el módulo. Bien, ¿cuántos hay? O sea, contador si lleváramos una variable, contador de residuos iguales a 0. ¿Es igual a 0? Sí, va 1. No es igual a 0. Sí es igual a 0, entonces van 2. Entonces se cumple únicamente 2. Eso nos permite afirmar de que el 7 sí es primo. Eso es básicamente la lógica que vamos a mostrar. Esta, digamos, es una forma de esquematizarlo matemáticamente y qué es lo que se hace, pero llevémoslo al contexto de Scratch. Entonces, el siguiente bloque de instrucciones que están en ese programa, ese algoritmo, es repetir hasta número, digamos hasta 4. Da la división, el valor del número. 4 dividido, ¿cuánto vale i? Digamos que 1, entonces 4 dividido 1. ¿Sí? Eso da un resultado que está en división. Entonces, en la variable residuo, ¿sí?, hacemos sencillamente el residuo, cogemos y decimos, vea, el número 4 dividido 1, ¿cuánto da? Da 0, entonces residuos vale 0. Residuos vale 0. Y preguntamos inmediatamente, se hace la operación, residuo igual a 0. Si me dice que sí, entonces lo cuento. Cuente residuos, sumarle a la variable de cuenta residuos 1. O sea, va un residuo que sí vale 0. Si me dicen que no es, que ese residuo no es, al hacer el número dividido por el valor de i, esto va a variar. Cuando lleguemos acá, si me dicen que no es, entonces como me dice que no, sencillamente entra acá y no hace nada, sino que le suma ahí otro. Entonces ya no es 1 sino 2 y vuelve y repite. Entonces tenemos que ir hasta 4. Entonces la división va a ser 4 dividido 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, que cuando este ciclo termine, cuando estas repeticiones de números lleguen a lo que esquematizamos anteriormente, entonces en la variable cuenta residuos vamos a saber cuántos residuos tuvo iguales a 0. ¿Ya? De la parte que viene, ¿cuál es? Preguntar si esos residuos, ese conteo de residuos es igual a 2, eso significa que ese número es primo. Entonces salió un mensaje, es primo o no, dependiendo del valor de la cantidad de residuos iguales a 0 o no que se haya realizado en el ciclo anterior. Bien, digamos que metimos el 4 y dijo no es primo, porque no contabilizó y no tenía más, tenía 3 valores en 0, entonces no era primo. Pregunta, no es primo. Esto se demora, como no cumple la condición, durante 5 segundos sale este mensaje, ¿sí?
Bien, después de eso aparece, pregunta otra vez con un sensor de pregunta, nos va a decir terminó, termina, sí o no, le preguntan al usuario. Entonces en la variable, en este recipiente va a guardar la respuesta que le digiten acá. No, no quiero terminar. Entonces, como el ciclo al principio dice que haga hasta que terminar sea igual a sí, entonces vuelve y repite toda esta operación. Ya, vuelve y repite el proceso y pide otro número a evaluar. ¿Sí? Vuelve y hace el chequeo, el ciclo que hemos explicado. Y si cumple la condición, acá nos podemos dar cuenta, ¿no? Vamos, digamos 7. Entonces sabemos que 7 sí es primo. Veamos, entonces eso significa que el número va a ser 7, la cantidad de residuos tiene que ser 2. Ya, miremos a ver. Entonces acá está, vean. El número es 7. Hizo los ciclos correspondientes, las divisiones correspondientes, calculó los residuos y al final en cuenta residuos hay 2. Eso significa que el número 7 es un número primo. ¿Listo? Y vuelve y le pregunta al usuario si desea terminar. Si le decimos que sí, entonces ya se sale del ciclo, dice proceso finalizado, que es este letrero que sale aquí durante 6 segundos, y detiene todos los procesos que estén activos en ese momento en la memoria a raíz de la ejecución que se efectúe en Scratch, y termina. Entonces esa es la forma como se debe, pues es un algoritmo que se sugiere, nos puede servir para hacer esa evaluación de si un número es o no primo, como y cumpliendo pues las condiciones matemáticas ya explicadas. Bien, nos veremos en un próximo video de Scratch.